Ok, buenas noches amigos que nos acompañan a través de las redes. Pues estamos hoy grabando el programa correspondiente al mes de julio del 2026. Tenemos obviamente invitados. Dios pone a quién, uno echa las redes y Dios es que dice quién. Estos chicos, bueno, ya los conocíamos aquí en Chitos desde hace mucho tiempo, en un ministerio que se llamaba Nación Celestial. Con el correr del tiempo, pues cada quien va tomando sus propias decisiones, sus propios caminos. Pero a mí me da gusto que ellos sigan en la evangelización, que esos dones que han recibido de Dios los ponen al servicio de la iglesia. Entonces ahorita vamos a ver en qué servicios se han involucrado. Y pues, ella es Anabel Martis, ella es licenciada en Comunicaciones y en Teología. Trabaja en el Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación. También es consultora en comunicación con los misioneros del Espíritu Santo y trabaja con su esposo en el grupo Expansión. Bueno, pues su esposo es Mike, o sea, Santolaya. Él también es comunicólogo y es también licenciado en composición musical, profesor de música, compositor, locutor y productor audiovisual en grupo Expansión. Cantautor y músico católico. Bueno, pues chicos, bienvenidos a su casa, a Noches de Encuentro con Jesús. Muchas gracias, queridos amigos. Hacía mucho tiempo que queríamos volver acá. No es el primer programa al que hemos asistido. Y como bien dice José Luis, pues muchos años en que compartimos aquí pues nuestro ministerio, alabanzas y pues ustedes son familia. La verdad que cuando entramos a este lugar es casa, ¿no? Entonces gracias, es familia. Así es. Sí. Bienvenida, Ana. Gracias, muchas gracias. Es un gusto siempre estar aquí y compartir lo que nos une, que es Dios. Exactamente. Sí. Pues y también me da gusto que como pareja evangelizan. O sea, también es muy bello eso, ¿no? De que, vamos, con el caminar de los años se casaron, tienen 8 años juntos. Y eso es muy padre, ¿no? Que también comparten proyectos de evangelización como pareja. Y eso se me hace muy bonito porque les digo, todos esos dones que han recibido los están poniendo al servicio de la iglesia y sobre todo de la gente, porque se trata de hacer comunidad, no nomás, predicar, sino hacer comunidad para aterrizar la palabra en hechos, ¿no? Y eso ya lo iremos viendo con él. Bueno, no sé, si quieren de una vez. A ver tú, Ana, en el Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación, ¿ahí qué haces? ¿A qué se dedica? Cuéntanos un poquito. Pues mira, como soy comunicóloga, prácticamente hago esa parte, ¿no? Llevo esa parte de comunicación, de ver cómo los mensajes los podemos hacer como accesibles a las demás personas y generar, yo creo que buenos discursos para que la gente entienda que la construcción de paz y la reconciliación es necesaria. Porque hubo un momento en el que se puso el tema nada más como de moda, como de todos vamos a construir paz, pero en realidad no se sabía muy bien cómo hacerla. Entonces en Inspire, así como le decimos en cortito, para no decirle de su nombrezote, okay, Inspire. En Inspire trabajamos con muchas poblaciones vulnerables. Acompañamos también una campaña que se llama La vida pende de un hilo, que es cómo la iglesia también acompaña a defensores de derechos humanos y ambientales, de la tierra y del territorio. O sea, como encarnar el evangelio, porque es una organización basada en fe. Entonces, cómo el evangelio se encarna en todas estas situaciones que vivimos en el mundo y cómo puede responder, o sea, la misma iglesia, las personas que creemos en Dios, cómo podemos asistir a los más vulnerables, a los violentados, a las personas en guerra. Todas esas cuestiones son las que maneja Inspire. Entonces, esos posicionamientos audiovisuales, videos, mensajes, junto con otro equipo, es lo que generó en Inspire. Okay. Precisamente para eso, para que sea más, ¿cómo decirlo? Que sea más, no solo llamativo, sino que sea más accesible, exacto. Sí. Más accesible ese tema para las demás personas, que no sintamos que el evangelio va por un lado y se queda en la parroquia o en los eventos que se hacen, sino que el evangelio va y abraza diferentes situaciones y personas. Entonces eso es lo que hacemos allá.
¿no? Y es muy necesario porque últimamente sí la iglesia se ha involucrado mucho en esos procesos de paz y reconciliación. Y como bien lo dices, pues suena fácil, pero ¿cómo empieza, no? Siempre como que tiene que haber una metodología, un camino, ¿no? Que facilite todo ese proceso, ¿no? Que es súper necesario, porque sí, siempre, pues hay poblaciones muy vulnerables, ¿no? Ajá. Sí, y generalmente, por ejemplo, la paz se entendía como ausencia de conflicto o de guerra. Ajá. Y pues es muchísimas más cosas, ¿no? Tener un tejido social sano, mismas oportunidades para todos, también se traduce en también acceso a servicios, en nuestro caso pues tener también resuelta la vida en algunas partes, para también tener esa parte en la que pueden a través de la fe pues acercarse a otros, ¿no? Los mismos violentados, ahora bueno, yo que ya soy acompañado, acompaño a otros que estuvieron en mi situación. Entonces, eso me parece, esa parte me parece muy importante, ¿no? O sea, trabajar esos discursos para que todos nos involucremos realmente en la construcción de la paz, y más nosotros los que creemos en Dios, ¿no? O sea, como es parte del Evangelio, Jesús príncipe de la paz. Entonces pues esa parte pues también es coherencia para nosotros los creyentes, involucrarnos en eso y saber que en todas las situaciones está Jesús acompañándonos y ayudándonos a acompañar a otros. Y en eso de que, a mí mira, yo siempre tengo la idea de que la experiencia es algo muy hermoso y muy útil que podemos compartir, porque lo que le pasa a uno, esa experiencia le puede servir a otro, y justamente como tú dices, alguien que vivió violencia y que la superó, pues puede obviamente acompañar a otra persona, porque sabe lo que vive, justamente lo vivió primero él y lo puede compartir, ¿no? Entonces, sí, ese acompañamiento se me hace súper valioso, más todo lo que tú hablas, ¿no? Tiene que haber como que una metodología de cómo reconciliar, de cómo generar paz en esos ambientes complicados, ¿no? Sí, mucho, sobre todo, yo creo que es empezar esta parte de experiencia de Dios, de reconocerlo en todas las personas, de ver qué es lo que Jesús haría en nuestro lugar, acompañando a las demás personas, como lo que dije, ¿no? Los que ya han sido violentados, como los que son estigmatizados, las personas en situación de movilidad, los que llamamos migrantes, las personas en situación de calle, toda esa parte, a mí me gustó mucho porque pues yo crecí en una parroquia, o sea, siempre de toda la vida fui una niña que fue al catecismo, que fui a misa, todo el tiempo. Pero ya cuando crecí empecé a descubrir un poquito, no solo las misiones como ir acá a los pueblos, como lo que nos decían cuando éramos niños, ¿no? O sea, además es en el territorio en el que tú estás, en la situación, en lo que tú has generado con tu vida o has construido junto con Dios. Entonces de esa misma forma es como puedes encarnar ese evangelio, ¿no? Y llevar a Jesús a otros, y hacerlo presente pues en tu vida y hacia los demás. Entonces cuando yo descubrí que la vida de la iglesia no solamente se quedaba en la parroquia o como les decía al inicio en los eventos, sino que te encuentras a la iglesia como mediadora en conflictos así grandototes que yo creo que nadie nos imaginábamos. Cuando yo descubrí esto en Inspire, desde que estudió la teología, fue como, la iglesia hace todas estas cosas, tantas cosas que la gente que no es creyente o de otras religiones no se entera, o ni siquiera nosotros que estamos dentro nos enteramos. Sabemos de eso. Entonces por eso fue como, wow, o sea, la iglesia la vives no solamente en el templo, no solamente en los eventos, sino en todas esas situaciones. Entonces fue cuando dije, pues es necesario que esto se conozca, y pues también por eso fue que dije, bueno, vamos a hacer la teología, vamos a entrar a esta parte de Inspire, que también esa invitación me llegó por los misioneros del Espíritu Santo, que pues ellos hacen todas estas cosas, y ya descubrir esta parte de la iglesia, de lo que trabaja. Entonces eso fue como, o sea, fue una respuesta, les digo siempre a las personas cuando platico de Inspire, ¿no?
que fue una respuesta de Dios a mis oraciones, porque yo era, ¿cómo ayudo? ¿Pero cómo hago? Para que ya no nada más esté llorando, Señor, sino que ¿qué hago yo para ayudar a los demás? En concreto. Ajá, y con lo que sé y lo que puedo, ¿no? Exactamente. No puedo ser heroína y estar queriendo salvar a todos, Sí. pero desde lo que sé y lo que hago, pues aportar algo. Sí. Y me queda claro que Dios te va tomando. O sea, Él te va, en la medida en que uno le pida esa luz, Él te va guiando. Y lo bonito es que siendo niña, bueno, ahí fue tu semilla, ¿no? O sea, la semilla de la fe en tu parroquia, con tus catequistas, con tus padres, ¿no? Y ya tú le diste continuidad, es lo fantástico de esto, ¿no? Que sí, mucha gente lamentablemente tiene la formación católica, pero ahí se queda, ya son grandes y ya no recurren a la iglesia, ya se va perdiendo esa semilla. Pero hay otros que sí le dan continuidad porque esa semilla va dando fruto en el camino de cada quien. Como la parábola, ¿no? Hay semillas que se ahogan, otras los cardos las asfixian, otros dan fruto, 30, 40, 100, no sé. Entonces lo bonito es esto, que tú le diste continuidad y que Dios te va poniendo el camino, ¿no? De por dónde hacer vida ese evangelio, ¿no? Yo creo, que no quede como tú dices, en la parroquia, hacerlo vida en la cotidianidad de mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que eso nos invita, ¿no? A hacer nuestra fe que se haga concreta en cuestiones de nuestra vida, de nuestra profesión. O sea, ser creyentes en todos, no tener así como acá en el trabajo no, aquí en la parroquia sí, ¿no? Católicos de domingo, como dicen nomás, y ya sé de que salgo y ya soy otro, ¿no? Sí. Ok, gracias, Ana. Oye, si tú, Mike, bueno, también eres comunicólogo igual que tu esposa, curiosamente. Sí, también, amigo. Supongo, ¿se conocieron en la carrera o no? ¿O estoy infiriendo? No, estudiamos en dos universidades distintas, pero coincidimos en el coro de la parroquia. Y yo llegué un poco más grandecito, Annie ella ya estaba desde hace tiempo. Y cuando nos enteramos que estudiábamos los dos comunicación, ciencias de la comunicación, pues ahí empezamos a platicar que qué materias llevabas. Se entendieron bien, como buenas comunicadoras. Exactamente. Y en las noches pues ahí mensajitos de ¿cómo vas con la tarea? No, también me falta, no, tengo mucho trabajo, tengo que entregar mañana una investigación. Ahí pues nos echábamos. Y ahí empezó a florecer la amistad. Qué Eso bonito. fue lo bonito. No, y estamos hablando de María Auxiliadora, ¿verdad? María Auxiliadora, la que es la parroquia fundada por los salesianos, digamos por una comunidad salesiana, actualmente atendida por padres diocesanos. En el sur de la ciudad, en Villacuapa, cerquita ya del puente de Vaqueritos, por allá andamos. Okay. Oye, y es reciente, bueno, a mí me dio mucho gusto saberlo, que te titulaste en composición musical hace poquito. Sí, amigo, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo esa? A ver, cuéntanos un poquito. Es una historia muy larga, amigo. Bueno, resúmela, pero para saber. Pues mira, yo desde que estaba en la preparatoria sabía que quería estudiar música, ¿no? Okay. Por situaciones ahí un poco de la vida, familiares, no fue posible. Primero estudié comunicación y después, pues conociendo a Annie, nos dedicamos un poco más a la música de Dios, o sea, la música de alabanza, de adoración. Y yo dije, sí, definitivamente quiero estudiar música, ¿no? Entonces, pues entré a la Universidad Católica Lumen Gentium, que es la universidad del seminario de la Arquidiócesis de México, que abrió en 2012, 2013 su carrera de música. Sí. Sí, entonces pues nos enteramos ya activos en el Ministerio de Música que venimos a cantar acá, ya por ahí ya se sabía que había una carrera de música. Y pues impartida, o sea, obviamente gestionada pues por la arquidiócesis, por la universidad, pero invitaron a músicos, profesores del conservatorio, de la Facultad de Música, de muchos conservatorios de otros países, directores de música, concertistas, y se armó un grupo muy bonito de profesores. Entonces dije, ay, de ahí voy. Entonces de ahí me eché. Y bueno, para ir resumiendo la historia, cursé todas las materias y justo vino después la pandemia, se pausó todo, ¿no? Incluso hasta los trámites y todo. Acabando la pandemia se retoma ya otra vez la parte de la oficina, de la titulación, y pues fue un proceso de titulación al menos como unos 3-4 años en lo que terminé talleres de especialización y demás, el concierto que preparé, y finalmente apenas en julio, 3 de julio, este mes presenté ahí el examen en compañía con mi
mi esposa, con mi familia, con amigos músicos, y fue una gran fiesta, la verdad. Un cerrar esta etapa así bonita, Dios me lo regaló muy profundamente en ese día. No, pues mira, yo digo, son regalos de Dios, pero también gracias al esfuerzo de uno mismo, ¿no? Porque sí, o sea, es el talento, la perseverancia y los dones que Dios te regala que estás poniendo al servicio de la iglesia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es bueno también hacer el agradecimiento público, porque por ejemplo mi esposa Anabel, ella fue la que me ayudaba a pagar las colegiaturas, ¿no? O sea, entre los dos poníamos, oye, tenemos tanto dinero, pues órale, tanto para tu colegiatura, tanto para los gastos, tú que tienes libros, hay que comprar esto, órale. Entonces dividíamos y Dios nos multiplicaba, ¿no? Sí, así es. Y pues la familia igual, amigos, compañeros, entonces pues es un trabajo de equipo, ¿no? Así lo coronamos como equipo. No, yo siempre he dicho, o sea, uno puede tener el talento, pero no basta, necesitamos la gente que nos apoye, que nos enseñe, que nos motive, que nos diga cómo, ¿no? Y como dices, o sea, uno solo no se forma, necesitamos esa comunidad de amigos, de familia, que nos apoya, que nos motiva, que nos alienta, que nos... Sí, y tú hiciste ese equipo con Anabel para lograr esa meta. Exactamente, sí, ¿no? Lo acabamos de ver en el Mundial, ¿no? Los equipos que jugaban con una persona solita no pasaban, no avanzaban. Pero individualistas. Los que jugaban en equipo llegaron muy lejos, ¿no? Entonces también es un reflejo de eso, ¿no? Entonces así ha pasado en nuestra vida, ¿no? Sí. No, y la iglesia también tiene que hacer equipo, obviamente con otras comunidades eso, para tener más fuerza, ¿no? Totalmente. Ok, hablando de música, chicos, les pedimos un canto. Órale, perfecto. ¿Sí? Que gusten. Claro. Si la quieren presentar, con todo gusto preséntenlo así como va, como quieran. Ok, gracias. Bueno, pues este canto lo subimos hace algunos años y creo que platicando un poco de las comunidades, sí, un poco platicando de las comunidades que hablaba Ani, vulnerables, de estas personas que necesitan acompañamiento, asistencia. Hay varios salmos que hablan de esta experiencia de buscar a Dios y como que no lo encuentras al principio, ¿no? Ese salmo que dice, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿No? Y el auxilio me viene del Señor, después dice, ¿no? Entonces es una experiencia que hemos tenido desde hace muchos años y está plasmada en los salmos y así se llama este canto, se llama Él es mi guardián y habla un poquito de esta experiencia. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá el auxilio? Levanto los brazos hacia el cielo. ¿De dónde vendrá la ayuda? El auxilio me viene del Señor. El Dios que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos
cielo y la tierra. Él no permitirá que resbale más mis pies, pues Él es mi guardián, compañero fiel. Él no permitirá que resbalen más mis pies, pues Él es mi guardián, compañero fiel. Él no permitirá, pues Él es mi guardián. Hermosa la canción. Muchas gracias. Está basada en un salmo, ¿verdad? Sí, en el Salmo, no recuerdo ahora el número exacto, creo que es Salmo 60, me falla la memoria, 60, 61, Sí, no pero sé. ahí dice, levanto mis ojos a los montes. Sí, está bella, bella, bella. ¿Tú eres compositor? ¿Ese es tuyo o cómo? Sí, esa yo la escribí, Ok. y ya la cantábamos en algún ministerio que vino después de Nación Celestial, que se llama Cristocéntrica, de pronto todavía vemos a nuestros Sí, lo amigos. llegué a oír, sí. Y ahí era como una de las canciones que tocábamos. Fue de esa época, digamos, ya a finales de los 2010, por ahí andaba. Oh, qué bello. Ok, Así es, sí, sí. para gloria de Dios. Para gloria de Dios. Ana, si nos platicas un poco de... bueno, es un proyecto en común, Expansión, ¿no? ¿Qué es? A ver, tú dinos. Ese digamos que es uno de nuestros trabajos. Ajá, ajá, Ahí trabajamos. ajá. Yo estoy en el área, digamos que de publicidad. Ok. Es una especie como de agencia dentro del Grupo Expansión que se llama Expansión Estudios. Ajá. Entonces ahí soy editora y postproductora. Ok. Así de marcas. Entonces llevamos algunas como pedazos de campañas de Coca-Cola, L'Oreal y así, varias marcas de ese tipo. Y pues digamos que ahí seguimos desarrollando justo esa capacidad visual, de producción de videos y de, como decía Mike, de locución. Bueno, él es locutor porque tiene una voz padre. Sí, también lo pone eso. Y pues esa es digamos que nuestra parte secular, si lo podríamos definir así, ¿no? Porque pues ahí también cotorreamos con los compañeros, los invitamos a que conozcan a Dios y todo eso. Pues sí, aprovechamos. Pero sí es esa parte. Y si quieres tú dilo. Ajá, sí. Pues fue un trabajo que Dios nos proveyó, porque justamente entré yo a trabajar primero a esa empresa, después Ani. Pero hace ratito Ani decía que ella pidió el trabajo donde ella pudiera desarrollar sus habilidades y eso, y llegó Inspire, ¿no? En nuestro caso yo le pedía también a Dios y llegó este trabajo en Expansión porque nos íbamos a casar. Era 2017. Cuando vino el Papa Francisco, ¿no? Porque me acuerdo que pusieron su cartel donde él pasó, de que nos vamos a casar o algo así, eso me acuerdo. Nos gusta creer que el Papa lo habrá visto, ¿no? Nuestros amigos nos dijeron que sí lo vio. Ajá. Y nos dio la bendición. Ah, Eso queremos creer. ok, sí. Eso. Entonces iban a casar en ese tiempo. Estábamos ya para casarnos, obviamente, pues el casar implica el gasto, obviamente, no solamente, digo, obviamente para la fiesta, ¿no? Ajá. Pero pues ya para la vida, para comprar cosas, Sí, para tener lo necesario. Lo necesario. Y pues una amiga que ya conocía anteriormente en otro trabajo me dice, vente para acá, están buscando ahí un editor de video. Ok. Y ya me fui 3 meses antes de que nos casáramos, entonces pues ya encarrilados ahí. Y ya después se dio la oportunidad, Dani entró más adelante. Qué padre. Y pues ahí seguimos, gracias a Dios, nos ha permitido hacer otras cosas ese trabajo, ¿no? Entonces pues sí, es una bendición grande estar ahí. Ah, ya. Y lo padre también, bueno, que estás en contacto con el mundo, como dices, la cuestión secular, ¿no? Porque estar con Dios no quiere decir que te apartes del mundo. Finalmente te permite estar en contacto con la realidad de este mundo, ¿no?
Entonces que como que se complementa muy padre. Y como dicen, finalmente invitar a los compañeros para que también conozcan esa parte de Dios, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Y es bonito porque siempre nos da perspectiva, ¿no? Es decir, ahí pues tenemos amigos de muchas creencias, ¿no? O sea, digamos, a nivel religioso, a nivel espiritual, sí. Y hay gente que lo dice abiertamente, no cree en Dios, no va a la iglesia, ¿no? Pero tú los ves, son excelentes personas, ¿no? Entonces, digamos, es encontrar esos hijos de Dios, sí. Que igual no saben que son hijos de Dios, ¿no? Pero a veces son más hijos de Dios que los hijos, ¿no? Que estamos dentro, ¿no? Sí, es verdad, porque son muy amables, son atentos, son inteligentes, ¿no? Entonces ayuda a quitar esa barrera, ¿no? Que decimos, los de la iglesia y los que no están en la iglesia allá, ¿no? Es como, todos somos hijos de Dios, ¿no? Solamente que algunos lo encontramos dentro, otros tardan un poquito más, lo encuentran en otras cosas, ¿no? Entonces esa parte es importante, ¿no? Tener esa perspectiva. No, pues qué padre, ¿no? Y creo que también la música complementa muy bien lo que hacen, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, Mikey es el músico de toda la vida. Ajá, porque sí. Cuando veníamos antes a Chitos, yo venía así como casi que la mano ahí. No, les tomaba fotos o cosas así. Sí. O sea, me gustaba cantar porque pues yo estaba en el coro en la iglesia donde nos conocimos y todo. Desde niña, ¿verdad? Desde niña también con Lore, mi hermana, que también venía acá, sí, que era de Nación. Ajá, sí. Pues estábamos desde niñas en coros. De parroquiales. Ajá, en coros parroquiales. Entonces, pues ya desde ahí venía como esa parte de la música. Sí. Ajá, con Quique, también crecimos con Quique, que era otro amigo que estaba en Nación, tocaba el bajo. Sí. Entonces, pues, digamos que toda la vida, además de estar creciendo en la fe, en la comunidad, también estuvo acompañada de la música. Claro. Entonces, para Mikey le llegó como una vocación y como desarrollo de sus talentos y de los regalos que le ha dado Dios. Sí. Y a mí me llegó un poquito más así como, a pesar de ya estar en coros parroquiales, me llegó más como, pues, ¿qué podemos hacer juntos para que también tus hijas creciendo en la música? Y además, pues, Mikey me alentaba así, como, pues sí, también puedes tocar esto. Entonces yo no tocaba el cajón para nada. Sí. Fue un poquito por necesidad, ya después me gustó y ya él me enseña, o otros amigos que quiero pues seguir creciendo en este tema musical. Pero pues para Mikey es vocación, para mí es acompañar su vocación también, y es también algo que me gusta y que me llena de Dios. Entonces, o sea, también es un lenguaje de Dios para mí también. Entonces me ayuda en la oración, a conectarme con Mikey. Entonces, excelente servicio con la música. Sí, me acuerdo una primera vez que te veo tocando el cajón. Y bueno, se me hace muy padre porque uno tiene muchos dones. O sea, sí, el ser humano es capaz de aprender un montón de cosas. Lo que pasa es que a veces no nos desarrollamos, nos limitamos a ciertas áreas. Pero, y entre más uno abarque más cosas, lo fantástico que todo se va conectando, eso es real. O sea, muchas ideas de cierto campo se trasladan a otro. Entonces vas haciendo como sinapsis entre áreas y eso te da, no sé, una conciencia más grande de la realidad, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Dicen que ahora lo que buscan las empresas, las compañías, ya no es tanto que una persona salga de una carrera, sino que tenga esa carrera y además tenga experiencia en otras áreas, ¿no? Que de pronto haga como cruce de otras disciplinas, otros estudios, ¿no? Porque el perfil enriquece, ¿no? Entonces, pues yo creo que también así Dios nos busca, ¿no? Como que nos va diciendo, a ver, tú que ya hiciste por acá, vente, ahora trabaja de este lado y pon tu experiencia de este lado y aprende de este lado. Y ustedes que están acá, váyanse de este lado, ¿no? Como que es el cuerpo vivo que decía San Pablo, ¿no? Exactamente. Sí, ahora, y tengo la curiosidad, ¿en tu casa alguien tocaba la guitarra o algo? O sea, ¿cómo salió tu vocación en la música? ¿De dónde salió? Pues fíjate que mi papá alguna vez me dijo que él intentó estudiar guitarra, pero no se le dio mucho, ¿no? Él es arquitecto, al final de cuentas se dedicó a algo artístico, ¿no? Sí. Y cuando en mi primaria por ahí había un curso, invitaron a los que estábamos ahí tercero o cuarto de primaria a estudiar un curso o de mandolina o de guitarra. Entonces yo llegué muy emocionada a mi casa esa tarde y les dije, papá, quiero estudiar mandolina, ¿no? Y como que a mi papá le dio un poco como extrañeza, ¿no? ¿Por qué mandolina, no? Y dije, pues está chiquita, suena bonito, como suena muy brillante, suena así muy alegre. Y dice, pues mandolina. Y ya me dice, a ver, ven, ¿no te gustaría más bien en vez de mandolina una guitarra?
Oh. Y dije, pues sí, también está más grande, mejor. Y entonces me hizo, órale. Entonces ya mis papás me compraron esa guitarra, me metieron en ese curso. Y pues sin esperarlo, porque yo me acuerdo que me inscribí porque un amigo iba a entrar también. A final de cuentas mi amigo no entró, me dejó solo en ese curso. Pero pues yo descubrí ahí en la música algo que me llenaba mucho más allá de lo que yo había experimentado, ¿no? Y esperaba las clases de guitarra porque eran cada viernes. Desde que se acababa ese viernes, lo esperaba hasta el otro viernes, ¿no? Para entrar, ¿no? Y dije, pues esto no es normal, me gusta mucho más de lo que yo esperaba, ¿no? Sí. Y más y más y más. Sí. Entonces esa hambre, ahora que terminé los estudios y el examen de titulación, lo concluí un poco así, que Dios me enseñó que la música es un camino hermoso para encontrarlo a Él, ¿no? Sí, también. Porque así es, ¿no? Porque dije, pues mira, a cuántos lados nos has llevado, ¿no? Juntos en la música, cuántas personas hemos conocido hoy música. Que ya podemos decir hermanos, ¿no? Que están aquí presentes, ¿no? Sí, también. Porque vinimos a tocar alguna vez porque nos invitaron, porque coincidimos en algún evento, concierto, alabanza, adoración, lo que sea. Y la música fue el pretexto y el Señor nuestro motivo, ¿no? Entonces eso fue lo que nos ha unido, ¿no? Entonces pues eso, la música sin duda pues es de Dios y va a Dios, ¿no? Regresa a Él. Abre puertas, exactamente. Miguel así lo dice, es correcto, nos abre muchas puertas, ¿no? Y el corazón de la gente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces cuando lo combinas con amistad, es una mezcla ganadora. Cuando lo combinas con la experiencia de Dios, con el Evangelio, la gente abre su oído, ¿no? Por la música, ¿no? Entonces la música abre muchas puertas, como bien dice Miguel. No, yo siempre digo, bueno, las palabras llegan al cerebro, a la mente, la música llega al corazón, es el encanto que tiene, ¿sí? O sea, llega el sentimiento. Yo a veces digo, bueno, o sea, hay gente que predica muy bien y mis respetos, pero a veces una simple canción bien cantada te llega al corazón y es el motivo para conectar con Dios. Por eso digo, bueno, no es de gratis, ¿no? Que David cantaba, danzaba, o sea, y él promovió la música porque se dio cuenta que era una manera excepcional de alabar a Dios y que la gente a través de la música se acercara a Dios para descubrirlo, ¿no? Pues es un lenguaje, como tú lo dices, poderosísimo para abrir tu corazón a Dios. Es verdad, amigo, ¿no? Y saber que Jesús también cantaba, ¿no? Cantaba salmos, lo hacía en las cenas con sus amigos, en las celebraciones, ¿no? Entonces, pues, imagínate, ¿no? Desde allá viene, ¿no? Bueno, pues, hablando de música, otro canto, ¿ok? Ok, perfecto. Muy bueno, bien. adelante. Vamos a hacer un canto que tiene muchos años en la iglesia, por ahí lo escuchamos alguna vez y lo decidimos adoptar casi como himno, también lo cantamos mucho en horas santas, en la comunión, en oraciones con amigos, ¿no? Entonces este canto pues habla de la esperanza. Sí, digamos que la esperanza ha sido siempre como una parte muy importante de nuestra vida, ahora después de nuestro matrimonio. Entonces por eso es que lo tomamos como himno, como dice Mike, ¿no? Que siempre ha estado como en esos momentos en los que de repente nos llega esa parte de la noche oscura, como decían, pero siempre está en la esperanza, ¿no? Que viene de Jesús, de Dios, y por eso es que este canto es uno de nuestros preferidos. Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Jesús
esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán. Con todo el corazón decimos: en Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Hermoso, hermoso, hermoso. Esa sí la conocía. Sí, es muy hermoso. O sea, bueno, me deja la sensación de que Dios siempre es ese Padre misericordioso, que aunque estemos lejos, siempre tiene sus brazos abiertos para nosotros, ¿no? O sea, porque sí, a veces nos sentimos indignos, pues obviamente porque vivimos en pecado, porque nos hemos alejado de Él, ¿no? Pero Él siempre está dispuesto a recibirnos, ¿no? Su misericordia es inmensa, ¿no? Entonces yo creo que ese canto también es una invitación a que Él está siempre con nosotros cuando nosotros le abramos el corazón para poder recibirlo, ¿no? Sí. Bueno, Sí. sí, toma tú. Perdón, amigo. Justamente de ese tema hemos profundizado mucho, ¿no? De ahí vino un poquito nuestro encuentro con Jesús. El primero sabernos amados, ¿no? Yo creo que como muchos, tal vez de los que nos ven o tal vez de los que están en casa, los que estamos aquí, tuvimos ese encuentro sorpresivo, ¿no? Sin esperarlo, de pronto de enterarnos que hay un Dios que creó todo, que no solamente es eso, sino que nos amaba ya desde el inicio de la creación, ya vivíamos en su mente, como dice una oración, ¿no? Sí. Llevaba nuestro nombre escrito con letras de oro en su palma derecha, ¿no? Sí. Ya conocía nuestra vida y nos amaba como si fuéramos su único hijo, ¿no? Y cuando llegó el momento de que nacimos, pues nos amó incluso todavía más, y cuando llegamos a conocerlo, pues todavía más, ¿no? Entonces es un increciendo, se dice en la música, ¿no? Así, crecer todo el tiempo, hay más amor, piensas que ya lo descubriste más, que crees, todavía tiene más Dios para ti, ¿no? Sí.
Y esa experiencia, fíjate que nos marcó mucho, porque justamente vivíamos con esta duda de, sí, pero, híjole, quisiera ya no equivocarme, quisiera ya no pecar, quisiera corresponderle mejor, quisiera obedecerle mejor, ¿no? Y entonces teníamos toda una mezcolanza de cosas, ¿no? Hasta que un buen amigo sacerdote, y estando ahí en la comunidad de María Auxiliadora, nos decía, a ver, calma, ¿no? Ni modo que Jesús, ni modo que Dios no sepa que le vas a fallar, ¿no? O sea, no sepa que vas a equivocarte, que vas ahí de pronto a despistarte, a desconcentrarte, ya lo sabe, ¿no? Dice, cuando tú vas y le dices ahí de rodillas en el sagrario, Señor, te prometo que nunca más te voy a fallar, nunca más me voy a equivocar, ahora sí voy a poner todo mi empeño. Jesús ya sabe que en algún momento te vas a equivocar, vas a fallar, vas a volver, ¿no? Y para Él no hay ningún problema, ¿no? Y cuando nos dijo eso, dijimos, o sea, eso nos chocaba, porque decíamos, no, padre, creo que usted está mal. Porque nos enseñaron que a Jesús lo ofendes, ¿cómo se llama? Le quitas el honor cada que pecas, ¿no? Había dicho, no nos tocó a nosotros, pero escuchamos cada cosa que se le enseñaba a los niños, ¿no? Pobres. Entiendo, pues un poco de la época ya era lo que funcionaba, lo que se predicaba, pero decía, acuérdate, no vayas a pecar, ¿no? Porque cada mal pensamiento es como una espinita que le insertas más en la frente a Jesús, ¿no? Y los niños salían aterrorizados de, no, entonces ya no puedo ni pensar nada porque pobre Jesús, ¿no? Y entonces decía, padre, no, tranquilos, o sea, eso no está en el Evangelio, ¿no? Entonces el Evangelio es, Dios los ama a todos por igual, ¿no? O sea, no te pide incluso que hagas cosas, que seas cosas, que llegues a convertirte en cosas para que te ame. Ya te ama gratuitamente, ¿no? Y entonces nos decía, pues lo más difícil del amor de Dios es saber que es gratuito, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ganarlo, ¿no? A condicionarlo. Exacto, a conquistarlo, ¿no? Es como yo te doy para que tú me des. Y si yo me equivoqué, tú me tienes que quitar para que tú estés a mano, ¿no? Sí. Entonces esa transaccionalidad nada tiene que ver con Dios, ¿no? Y entonces ahí nos cambió un poquito ese punto de vista, ¿no? Y finalmente nos dijo, acuérdense que dice Corintios 13, ¿no? Es la lectura que es muy famosa de San Pablo cada que se celebran los matrimonios, ¿no? El amor es compasivo, el amor es misericordioso, servicial, ¿no? Y luego dice una parte, y no toma en cuenta el mal, ¿no? Dice, y entonces ¿Dios qué es? Dios es amor, entonces Dios no toma en cuenta el mal, ¿no? Entonces cuando dijimos, y si sorpresas se van a llevar cuando vean y lleguen al cielo y van a ver que no había ninguna libreta de anotaciones de errores, de pecados, de fallas, ¿no? Dios no tiene eso, ¿no? Es totalmente gratuito, totalmente amor, ¿no? Para todos, ¿no? Y eso es lo que más trabajo cuesta, ¿no? Y entonces entender eso pues nos quita un gran peso de encima, ¿no? Como a ver, pues no tenemos que ganarnos nada, más bien es por corresponderle, ¿no? Tanto nos ama que yo ahora ya le quiero corresponder un poquito mejor, ¿no? Voy a mejorar esta área, ahora voy a tener más paciencia, me equivoqué, Señor, tú me comprendes, tú sabes, ayúdame otra vez, ¿no? Intentamos otra vez, y así vamos, pasitos más, pasitos menos, pero Él sabe que es así nuestra vida, nuestra fragilidad, pero también nuestra fuerza, nuestro empuje, ¿no? Entonces, pues eso nos cambió mucho, la verdad, la forma de relacionarnos con Dios, con más confianza, con más libertad, con más amor, ¿no? Entonces, pues era un poquito como de la temática de esta y tal vez de la siguiente canción que al ratito cantamos, ¿no? Pero era un poquito el apunte, amigo. Sí, y bueno, es que sí, o sea, sí había momentos donde el temor, el miedo era lo que te movía. Y obviamente no es el miedo a condenarte, a que Dios te castiga. Y efectivamente es el amor. El amor, o sea, Cristo se entregó por amor. Y ese amor es gratuito para el que lo quiera recibir, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo fui a colegio católico, ahí fue también la semilla de mi fe, pero vamos, bueno, yo no recuerdo que me hayan infundido el miedo, gracias a Dios, bueno, estamos hablando de ya un buen de tiempo. No tanto. Fue el amor, o sea, y a mí, haz de cuenta, ustedes que manejan medios de comunicación, éramos niños y nos ponían audiovisuales de esos antiguitos de las cintas, y las transparencias que pasaban, y a mí me impactó, eran audiovisuales de misioneros, de cómo iban al África. Había un niño que se llamaba Bambo, era un negrito, y las aventuras de Bambo con el brujo y con los misioneros, o sea, todo eso a mí me fue llenando, ¿no?
O sea, fue un Dios de misericordia, de amor, de que iba a los lugares abandonados donde hay vulnerabilidad y todo, y los misioneros pues hacían una obra bien bella, ¿no? Evangelizando a la gente, y vamos, dando eso, ¿no? Lo material que también hace falta, no nomás es hablarles de Dios, sino mejorar las condiciones de vida. O sea, yo tengo como que esa imagen de ese Dios bueno, y qué padre que así sea, ¿no? Porque es lo que nos mueve, como tú dices, corresponder al amor con amor, ¿no? No, sí, Ana, bueno, aprovechando que tienes el micrófono, lo que pasa que yo leía que ustedes tienen una comunidad, jóvenes bienaventurados. A ver, ¿de qué trata? Bueno, porque mira, tienen formación, tienen oración, también tienen actividades caritativas. O sea, no nomás se quedan en la oración y el canto, por decirlo así, sino que hay que hacer vida esto, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poquito, Ana. Pues nosotros una parte de nuestra vida en la iglesia la pasamos como pastoral juvenil. Entonces fuimos coordinadores, bueno, en ese tiempo se llamaban coordinadores y ahora se llaman enlaces, pero era, digamos, prácticamente eso. La misma función. Ajá, entonces era como un territorio con el que estábamos con los muchachos. Y entonces después pues vino la pandemia, nos casamos, también para dar espacios a otras generaciones y todo eso. Sí. Y después dijimos, bueno, pues es que también acompañar juventudes, pues no solamente es como para otros jóvenes o para sacerdotes jóvenes, porque de repente era así como, bueno, es sacerdote joven, a lo mejor ni le gustaba estar con los muchachos, sí, pero ahora como está joven, va. Le toca. Entonces dijimos, bueno, pues nosotros tenemos la experiencia, nos gusta mucho trabajar con las juventudes, pues podemos hacerlo. Y entonces empezamos con esa inquietud a buscar alguna comunidad que quisiera tener jóvenes en su misma parroquia para trabajo pastoral. Entonces, pues eso mismo nos llevó a la parroquia en donde nos conocimos y crecimos. Ajá. Y ahí empezamos esa comunidad con varios muchachos que han perseverado desde el inicio hasta ahorita que estamos acá. ¿Sí? Y entonces, pues dijimos, lo que queremos al centro es que Jesús, el Evangelio, y por eso es que le pusimos bienaventurados. Exacto. Porque hay nombres muy bonitos hebreos o en latín o o sea, ustedes busquen en cualquier grupo de juventudes o de alguno en la iglesia y casi siempre son esos, ¿no? Como o del Antiguo Testamento, como les decía, de latín o hebreos. Okay. Y está bonito, pero nosotros dijimos, bueno, queremos algo que esté más cerca del Evangelio, en el sentido como que esté escrito ahí. Sí. Y entonces pues dijimos, pues las bienaventuranzas son esa forma de vida que nosotros hemos encontrado y en la que adoptamos y que prácticamente ya es nuestra vida, ¿no? Siempre tratamos de vivir en esa parte bienaventurada. Exacto, sí. Y entonces por eso es que le llamamos así a la comunidad de jóvenes bienaventurados. Y también pues es otro proyecto del que parte, digamos, todo lo que hacemos de evangelización. Okay. Y pues esta parte de que salimos, estamos con los muchachos y todo eso, pues es para que desarrollen todo eso que pues Dios les ha querido dar y lo encuentran y lo descubran. Sí. O como actualmente vimos que cuando nosotros trabajábamos con jóvenes hace años, que también nosotros éramos más jóvenes, o sea, eran de una forma, ¿no? Tú veías a los jóvenes y era como los papás les decían, órale, tienes que ir, ¿no? Si quieres ir a la fiesta, vas a ir a la parroquia. Sí. Y entonces ahora lo que estamos luchando es como de, Señor, por favor, deje ir al joven a la parroquia. Y los muchachos quieren ir, pero pues luego no les dan permiso, o sea, como la que tarea, la escuela. Entonces descubrimos jóvenes diferentes a los que acompañábamos hace 4 años antes. Ajá. Entonces en ese reto fue como esa búsqueda de sentido, pues que la encuentren a través del Evangelio y de las bienaventuranzas. Okay. Que se sepan vincular desde la ternura, por ejemplo. Sí. Que la afectividad sea una afectividad sana. Uh-huh. Que sepan lo que platicamos un poco al inicio, ¿no? Que la vida de fe no nada más es en la parroquia o nada más el domingo que vienes a misa a cantar o a la comunidad, sino que se vive siempre, o sea, es una opción de vida. Sí. Entonces, por eso surgió, o sea, nuestro amor por las juventudes, okay. por acompañarlas, porque estamos viendo pues esta época
en cada época se dice, ¿no?, que los jóvenes están ofendidos, descarriados, pero yo creo que específicamente en este momento en el que se ha perdido un poco el sentido de vida, que ya ahora estamos luchando por volvernos otra vez humanos y saber que estamos juntos todos en esto, en esta vida, por ejemplo. Entonces por eso fue como, bueno, esto es lo que nosotros, a través de lo que hemos aprendido con Dios, en nuestra experiencia con los jóvenes, queremos ofrecerles a ellos. Sí. Y pues atendemos a esa pequeña porción en la parroquia de María Auxiliadora. O sea, está abierto, si hay alguien de otra parroquia que quiere ir, pues entra y llega. Claro. No, pero es esa parte, o sea, como que sepan que se puede vivir de otra forma en la iglesia, ¿no? Y que todo lo que a lo mejor se dice de la iglesia, pues no es cierto, ¿no? O sí, tenemos ciertas cosas que ya se han cambiado, mejorado, sí, en las que todos podemos trabajarlo, porque pues todos somos iglesia, no nada más la parroquia y las señoras ahí. Exactamente. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, o sea, sí es parte de... como hace rato que decíamos, ¿no?, de la vocación de la música, también es una parte de vocación esa parte de atender a los jóvenes, de acompañarlos, ¿no?, que sepan que no están solos creciendo ahí, sí, como sea, sino que queremos atenderlos y pues seguir con ellos.